¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tenerlos aquí en la novena sesión de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Esta sesión, de hecho, es la primera de este 2025 y estamos muy emocionados, pues, por empezar este año con ustedes en un espacio como este, donde, pues, trabajamos juntos por un Internet más seguro para todas las personas que vivimos en el Perú. La alianza forma parte de los esfuerzos que el Estado peruano viene impulsando a través de la Política Nacional de la Transformación Digital hacia el 2030, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la confianza digital en nuestra sociedad, siempre poniéndole un especial foco a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este espacio nos reunimos con actores de hecho, diversos sectores como el público, el privado, la academia, la sociedad civil, para poder fomentar las buenas prácticas en el uso del Internet y poder orientar a la ciudadanía hacia un uso mucho más seguro y mucho más responsable. El día de hoy, pues para comenzar este año, tenemos una sesión que es muy especial. Tenemos tres temas claves que de hecho no podemos dejar pasar. Tres expertos nos van a ayudar a entender mejor los retos que venimos enfrentando y de hecho nos van a mostrar algunas oportunidades que vamos a tener para la mejora y el impulso de nuestra seguridad digital. En primer lugar, María Alejandra González nos va a hablar sobre el reglamento, la Ley de Protección de Datos Personales, un tema que es muy importante para todos los que estamos navegando en estos entornos digitales. En segundo lugar, vamos a presentar a Miguel Osco, quien nos va a explicar acerca del rol estratégico de la policía y la justicia frente a la ciberdelincuencia. Por último, pero no menos importante, Maritza Agüero Miñano nos va a compartir información sobre el derecho al olvido y cómo este se va a vincular con respecto a nuestros datos personales. Con estos temas estoy segura, de que todos vamos a aprender muchísimo y que vamos a seguir avanzando en la construcción de entornos digitales que resulten pues siempre más seguros para todos y para todas. Ahora, pues sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Patricia Gamio Franco, quien es la subsecretaria de la Subsecretaría de Políticas y Regulación Digital. Ella nos va a dar las palabras de apertura de este evento. Bienvenidos y bienvenidas, que disfruten la sesión. Adelante, Patricia. Sí, muchísimas gracias a todos. En verdad, agradezco poder aperturar esta novena sesión de valor de la Alianza Nacional por una Internet Segura, la primera, como han dicho quienes me han precedido, del año 2025. Tuvimos otras sesiones durante el 2024 que considero fueron muy significativas y que aportaron en diferentes aspectos, justamente, como decía quien me cedió la palabra, poder fortalecer el uso de Internet por medios seguros. La novena sesión de valor, como bien lo señalan, vamos a tener a tres expertos, a María Alejandra González, a Miguel Osco Escobedo y a Marita Agüero Miñano, quienes van a estar tratando temas sobre protección de datos y el rol también que ejerce la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la ciberdelincuencia. Y finalmente también vamos a poder ahondar un poco en el derecho al olvido, que va a estar a cargo de nuestra última ponente. Es importante destacar que la política de transformación digital con miras al 2030 tiene 82 servicios que queremos brindar a la ciudadanía, y uno de ellos es obviamente estos espacios en donde podemos trabajar de manera conjunta, tanto el sector público, las empresas privadas, la sociedad civil organizada y la academia, para, aunando esfuerzos, pues lograr que las herramientas digitales y el canal por el cual la mayoría de ellas corren y todos podemos tener acceso a través de Internet, pues se use por medios seguros. Sobre todo, siempre buscamos que nuestros menores, los niños, niñas y adolescentes, pues conozcan los riesgos, las amenazas, y también de alguna manera poder contribuir de esta forma a que se mitiguen estos riesgos que el uso del Internet conlleva. Más aún ahora con el despliegue de una manera mundial y exponencial del uso de las herramientas de inteligencia artificial, tan útiles
para ciertos aspectos, pero como toda tecnología siempre va a depender de quién utilice la tecnología, porque la tecnología en sí misma pues es inocua, ¿no? Es quien la use que hace la diferencia en el impacto en la sociedad. Así que agradezco a todos y cada uno de los participantes. Yo estoy un poco delicada de salud, les comento off the record, estoy con una piedrecita en el riñón que me tiene un poco eh, disminuida, no he estado yendo estos días a la oficina, por eso me ven con lentes oscuros, en verdad estoy con algo de dolor, pero es una piedra en el camino que hay que saberla aún gestionar, ¿no? Lo importante es que el desarrollo del Estado en general, del uso de las tecnologías, pues continúa. Nosotros siempre queremos, desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, dar este aporte, el apoyo para estos espacios tan importantes que además nos ayudan a tener el cumplimiento normativo que desde la Subsecretaría de Política y Regulación Digital es una de nuestras funciones y competencias. Así que agradezco a todos y cada uno. Esperamos que esta novena sesión sea muy útil, que los ponentes, que de hecho que garantizamos su expertise y conocimiento también puedan aportar con sus vastos conocimientos. Y quiero también agradecer a todo el equipo de la Alianza que hace posible esta reunión y espero que sea una sesión de mucho valor para todos. Que Dios los bendiga y con esto damos por inaugurada la novena sesión de valor de la Alianza Nacional para una Internet Segura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Patricia, por tus palabras. De hecho, ya esto nos augura un buen inicio en estas sesiones para este 2025. Vamos a darle paso, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra primera ponencia a cargo de María Alejandra González Luna, quien es directora de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene un máster en el Reglamento de Protección de Datos por la UNED en España. Es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en gerencia social por la misma Casa de Estudios. Es experta, además, certificada en protección de datos personales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y por el Institute of Audited and EIT Governance and AERNOR Perú. Entonces, bienvenida María Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nos estamos con todos los que nos están escuchando por los diferentes canales que está difundiendo este evento. Bueno, voy a compartir una presentación. Y vamos a hacer un repaso general sobre la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, y hablar un poco del nuevo reglamento también. He tratado de condensar lo más posible para tener estos 20 minutos bastante productivos. Y comenzar señalando que a partir del año 93, en la Constitución Política del Perú, se reconoce este derecho fundamental que toda persona, los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministran información que afecte a nuestra intimidad personal. En ese entonces se veía solamente por la vía data, pero ya luego se desarrolló en el 2011, ¿no? Todos los años se pasaron, en la Ley de Protección de Datos Personales. En el 2013 se aprueba el reglamento que está vigente todavía. En el decreto legislativo 353 modificaciones, con su reglamento también. Y bueno, se ha aprobado en noviembre del año pasado el nuevo reglamento que va a entrar en vigencia el 31 de marzo. La Ley de Protección de Datos crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Se aplican tratamientos de datos realizados por personas naturales, personas públicas, entidades públicas. Es decir, son estos tres sujetos que nos tienen que cumplir las obligaciones para que los datos personales de personas naturales vivas estén protegidos. La Ley de Protección de Datos Personales protege los datos de personas naturales vivas. Si la persona ha fallecido, se protege su derecho al honor, la buena reputación, por otras normas. Cuando hablamos de datos personales, hablamos de toda información que nos identifica o nos hace identificarlo, como nuestro nombre, edad, sexo, estado civil, número de teléfono, dirección, gustos. Y generalmente compartimos nuestros gustos a través de las diferentes redes sociales que utilizamos. No es casual que siempre la red que utilizamos, ¿no? Remite información acorde con nuestros gustos. Por ejemplo, la música que escuchamos o el tipo de páginas que seguimos. O lo que estamos comprando, también la publicidad
que vamos a recibir está acorde a nuestras búsquedas, a lo que seguimos, a lo que compartimos. Hay un grupo de datos personales que tienen una especial protección porque cuando son vulnerados la afectación es mayor. Estos datos son denominados datos sensibles y se refieren a los elementos económicos, datos biométricos, creencias religiosas, orientación sexual, afiliación política y datos relacionados con la salud, que incluye la salud física como mental, pasada, la salud presente, pasada y pronosticada, incluyendo el grado de discapacidad e información genética. Cuando hablamos de tratamiento de datos personales, para tener en cuenta cuándo estamos obligados a cumplir la norma, es todo lo que hacemos con los datos. Desde la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, todo. Si uno recopila datos y luego no los procesa, igual ya los tiene y los tiene que cuidar. Entonces tiene que cumplir las obligaciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Y la ley establece principios para el tratamiento de estos datos. Son los principios rectores. Por ejemplo, tenemos el principio de legalidad, de consentimiento, de finalidad, de proporcionalidad, de calidad, de seguridad, de disposición de recursos y nivel de protección adecuado. El principio de legalidad, bueno, que tenemos que manejar los datos de acuerdo a ley, y el principio de consentimiento consiste en que todo tratamiento de datos debe ser con previo consentimiento. Pero este consentimiento tiene características, no es solamente decir que sí o que no, sino que debe ser libre, es decir, que no me obliguen a aceptar finalidades adicionales. Por ejemplo, si voy a adquirir una tarjeta de crédito, no me pueden obligar a recibir publicidad. Me pueden preguntar y yo puedo decir que sí o que no, pero no pueden obligar. Tiene que ser expreso, que puede ser verbal o escrito. Ojo, que quien recopila el consentimiento tiene que tener la posibilidad de probarlo. Por eso es que siempre hay que tener en cuenta este punto. No podemos probar el consentimiento que hemos recopilado, pues se va a entender que no hubo un consentimiento. No necesariamente tiene que ser con firma manuscrita y consentimiento escrito, sino que se pueden usar medios digitales que garanticen la identidad de la persona que da el consentimiento, como por ejemplo cuando hay un intranet y tienen un usuario y contraseña o tienen la firma digital. Tiene que ser previo, tiene que ser informado, ¿no? En los casos de datos sensibles, sí, siempre el consentimiento tiene que ser por escrito tanto de forma física como de forma digital, pero por escrito. Ahora, el artículo 14 del reglamento establece 13 excepciones a esta obligación, como por ejemplo para ejecutar la relación contractual, cuando me entregan la información por transparencia, siempre que no sea información confidencial, cuando las entidades públicas tienen que cumplir sus funciones, no requieren solicitar este consentimiento. Y en todos los casos, tenga que pedir consentimiento o esté en el marco de las excepciones, siempre me tienen que informar para entender o que tenemos un consentimiento informado o que hemos sido informado de cómo se van a usar nuestros datos. Para eso, yo los invito a revisar la guía práctica para la observancia del deber de informar, que terminada la ponencia les puedo poner el enlace para que lo puedan revisar. Y esto es básicamente la publicación o el acceso a las políticas de privacidad, ¿no? ¿Qué se tiene que informar? ¿Qué transferencias voy a realizar? Me tienen que informar para qué van a usar mis datos, con quiénes los van a compartir, en qué banco de datos se va a almacenar, por ejemplo, de clientes, de prospectos de clientes, de videovigilancia, de trabajadores, estudiantes, etc. ¿Quién es el titular del banco de datos? Es decir, quién tiene a cargo el tratamiento, quién es el encargado, por ejemplo, si voy a encargarle un call center, a una entidad que va a almacenar la información, tienen que decirme quién es, qué datos son obligatorios y qué datos son facultativos. Por ejemplo, a veces me piden el correo electrónico obligatorio y el teléfono facultativo, ¿no? Entonces tiene que entenderse ahí. ¿Qué pasa cuando entrego mis datos? ¿Cuánto tiempo los voy a conservar? ¿Cómo ejercer mis derechos? Sobre los cuales voy a hablar en un momento. Y esta información se tiene que dar de forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y previa. Entonces, cada vez que me pidan mis datos, tengo que exigir que me informen sobre esto a través de las políticas de privacidad. Y si yo voy a usar los datos, tengo el deber de informar lo que se señala. En el caso de las cámaras de videovigilancia, cuando voy a hacer videovigilancia en una empresa, en un centro comercial, los centros comerciales tienen la obligación de tener cámaras de videovigilancia por normas de seguridad, por ejemplo.
y todos los espacios cerrados donde hay esa mayor cantidad de personas, más de 50 personas, pues tienen que tener cámaras de videovigilancia para la seguridad, y algunas ponen cámaras de seguridad también de forma en la puerta para ver quiénes están ingresando. Entonces, cada vez que hay cámaras de vigilancia, tiene que haber un cartel que diga que la zona es una zona videovigilada, y tengo que indicar dónde puedo encontrar la información, esta información, que puede ser ya sea en una página web, en una ficha informativa, en un mural, etc. ¿No? La cámara de videovigilancia que registra el ingreso de las personas no puede, sobre el cartel, ese tiene que ser amarillo, y tiene que ser, salvo que la pared sea de color amarilla, y tiene que ser de color de contraste, y tiene que ser de un tamaño y un acceso adecuado. Hemos visto un caso, por ejemplo, en que tenían el cartel, pero era un techo, un lugar con techos bastante altos, estaba arriba, en letras chiquitas, de tal forma que realmente no se podía distinguir cosa dice, entonces ahí realmente no es accesible, ¿no? Bueno, estos datos no son de libre acceso, solamente tienen acceso las personas encargadas de hacer tratamiento y autorizadas para hacer tratamiento de estos datos personales, y se debe ceñir restringir a la finalidad determinada. Tenemos también una directiva de tratamiento de datos personales a través de sistemas de videovigilancia, que les voy a poner el enlace cuando termine mi presentación. Otro de los principios, tenemos el principio de finalidad, solamente puedo usar los datos para aquello que los he recopilado. Si la voy a usar para otra finalidad, tengo que preguntarme si tengo que pedir consentimiento o solamente informe. Y también solamente puedo pedir los datos estrictamente necesarios para la finalidad para la cual se recopila, ¿no? No basta con que tenga el consentimiento o que haya informado, sino que solamente puedo pedir los datos necesarios. Por más que tenga el consentimiento, no puedo pedir datos que no sean necesarios, porque estoy poniendo en riesgo la protección de un derecho fundamental, ¿no? No puedo pedir datos porque de repente más adelante, quién sabe, no. Solo los estrictamente necesarios. También debemos de respetar el principio de seguridad, que debemos adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales para asegurar la integridad y la reserva de los datos personales, ¿no? Y esas deben ser acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar. El reglamento establece, el actual, establece una serie de medidas, y como tener documentados los procedimientos de acceso, tener cuidado con los lugares físicos en donde se encuentran pues los datos personales, en el caso de sistemas, tener usuario y contraseña. Y el nuevo reglamento promueve la evaluación de impacto cuando los datos personales pues, son voluminosos, son sensibles. Y esto lo promueve porque tener una evaluación de impacto realizada de forma previa al procedimiento sancionador, la fiscalización, pues se considera un atenuante de responsabilidad, porque hay un deber de diligencia. El deber de confidencialidad. Quienes intervengan en cualquier parte del tratamiento de los datos deben de guardar confidencialidad. Tanto mientras están trabajando, por ejemplo, tienen la función de administrar datos personales en la entidad en la que trabajan, cuando ya no trabajan ahí, igual tiene que permanecer esta obligación, salvo que la persona se dé consentimiento o que haya una orden del Poder Judicial que indique que tengan que dar esta información, pero se la tiene que dar a las personas autorizadas, que la puedan publicar en redes sociales sin consentimiento de las personas, ¿no? Y ahí hemos visto casos, por ejemplo, que personas tienen acceso a datos, les utilizan para otras cosas. Una persona que tenía acceso a los estados de cuenta de una entidad financiera, pues filtró información a la amiga que estaba divorciándose sobre los datos del esposo. Entonces, hay mucho cuidado con el deber de confidencialidad. Si ustedes trabajan en entidades jurídicas, perdón, en personas jurídicas, entidades privadas o públicas, pues es importante que difundan el deber de confidencialidad, porque esto es uno de los mayores riesgos, ¿no? Cuando las personas con el cumplimiento de sus funciones tienen datos y luego no respetan este deber de confidencialidad. Por más medidas de seguridad física que haya, si no hay un compromiso de confidencialidad, sí tenemos un grave. El Registro Nacional de Protección de Datos Personales es la primera obligación para adecuarse a la norma. Implica llenar un formulario
describiendo el tratamiento que se realiza. Por ejemplo, yo tengo el banco de datos de trabajadores y voy a marcar qué datos tengo, para qué los tengo, dónde los tengo, ¿no? Actualmente tiene una tasa y se espera la resolución para considerar inscrito el banco de datos personales. Pero con el nuevo reglamento va a ser de aprobación automática y gratuita. Sin embargo, no es necesario esperar hasta el 31 de marzo porque puede haber una fiscalización que sale falta si es que no han inscrito sus bancos de datos personales. ¿Cuáles son los bancos de datos personales más comunes? Banco de datos de trabajadores, y esto, por ejemplo, puede tenerlo también una persona natural, ¿no? Una persona natural tiene un banco de datos personales cuando tiene, por ejemplo, un médico particular que tiene un consultorio, una persona que tiene un emprendimiento, con clientes, ¿no? Porque los bancos de datos más comunes son clientes, trabajadores, proveedores, personas naturales, estudiantes, en el caso de centros de estudios, pacientes, clientes, prospectos de clientes, videovigilancia, el banco de datos de reclamos, son los bancos de datos más comunes, pero va a depender puede ser visitantes, usuarios de un programa social, ¿no? Dependiendo del rubro de la entidad, ¿no? Y el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales tiene algunas novedades, sobre todo vinculadas a tratamiento de datos de publicidad de niños, y se crean otras novedades también en cuanto a portabilidad de datos personales, la notificación de incidencias de seguridad, el oficial de datos personales, sobre el cual vamos a hablar en este momento. Bien, parte de los derechos que tenemos como ciudadanos es el derecho de acceso a tocar la puerta de las entidades y preguntarles qué datos tienen sobre mí, para qué los tienen, cómo los usan. Y ahora con el nuevo reglamento, como parte de ese derecho, se ha incorporado la portabilidad de datos personales, ¿no? Que ya se viene realizando en las telecomunicaciones. Más de uno de los que estamos acá presentes habrá hecho portabilidad de líneas telefónicas, ¿no? De una empresa a otra, y ahí han remitido sus datos. Entonces, ¿de qué se trata? De que la persona tiene derecho a que sus datos se transmitan directamente de un titular de banco de datos personales a otro titular de banco de datos personales, es decir, de una entidad que maneja datos a otra, ¿no? Puede ser una empresa de telecomunicaciones a otra empresa de telecomunicaciones, una clínica a otra clínica, por ejemplo, ¿no? Y esto incluye los datos remitidos tanto por la persona que ha remitido sus datos a esta entidad, como también los datos que la entidad ha creado, ¿no? Los perfiles, qué características, qué etiquetas te han colocado, por ejemplo, clasificaciones, etc. ¿No? Ahora, ¿cuándo se puede dar esta portabilidad? Cuando el tratamiento ha sido basado en el consentimiento, cuando se ha dado consentimiento para el tratamiento, o cuando se está dentro de una relación contractual, ¿no? Que en ese marco se pide que se derive a otra entidad. Y este tratamiento, este derecho de portabilidad se da cuando se trata de datos automatizados. Si los datos están en papel, no aplica este derecho, porque no es que una entidad va a mandar pues, por mensajería física a otra los datos, sino es solamente datos automatizados que pasan probablemente por la nube o algún mecanismo en línea, ¿ya? Y eso no aplica para entidades públicas, aplica para entidades privadas, ¿no? Ahora, si la entidad realiza tratamientos automatizados, pero no tiene la capacidad técnica para hacer esta portabilidad, debe poder acreditarlo. Es decir, no es, no puedo, lo siento, sino que tiene que poder acreditar cuando la autoridad le pregunte qué pasó, que no cuenta con la capacidad técnica para ello. Tratamiento de datos para publicidad y prospección comercial. Aquí se ha desarrollado cómo pedir el consentimiento en estos casos, porque la regla general para publicidad y prospección comercial es el consentimiento titular del dato. No me pueden llamar sin mi consentimiento para ofrecerme productos una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué ha desarrollado el reglamento en el artículo 26? Permite un primer contacto. Esa interpretación ya estaba en las opiniones consultivas de la autoridad,
Y se entiende que este primer contacto es, como lo dice su nombre, uno solo. Pero, ¿y para qué es este primer contacto? Para pedir el consentimiento, ¿no? Porque en algún momento se tiene que pedir el consentimiento. Tiene que haber un contacto entre quien usa los datos y el dueño de los datos para que le dé consentimiento. El primer contacto es para pedir consentimiento. Y una vez que tenga el consentimiento, recién le puede pedir la publicidad. El primer contacto no es para decir, hola, mira, quiero ofrecerte una tarjeta de crédito, sino es, hola, quiero pedirte el consentimiento para, señala para qué, para publicidad, e informa lo del artículo 18. En la guía sobre el deber de informar, establece cómo informar tanto por teléfono, por políticas de privacidad, físico, etc. Entonces, esa es una guía importante. Pero bueno, el primer contacto es para pedir el consentimiento. Si me dicen que no, ya no puede haber un segundo contacto que a insistencia algún día me diga que sí, sino que si me dice que no, bueno, pues ya me dijo que no y tengo que respetar eso y no puedo seguir llamando, porque ya la siguiente llamada sería sin consentimiento y estaría ante una infracción. Ojo, la primera llamada no es para ofrecer publicidad, es para pedir consentimiento. Que esa misma llamada al final se pueda hacer la publicidad, sí, pero lo primero que se tiene que hacer es pedir el consentimiento. Y también tengo yo derecho a revocar o ponerme ese tratamiento. Y muchas veces quien llama son encargados. ¿Quiénes son los encargados? Terceros que actúan en nombre del titular del banco de datos. Por ejemplo, un banco contrata un call center y el call center llama. Si me llaman al call center, si el call center me llama, pues el call center debe remitir esta solicitud a quien responsable del tratamiento, es decir, al banco, para que no siga pidiendo que lo llamen para ofrecerle, para pedir consentimiento. Ahora, este primer contacto solamente se puede realizar si es que he obtenido los datos de fuente ilícita, ¿no? Por ejemplo, a través de un medio de un registro público, de medios de comunicación, de medios de redes sociales abiertas, ¿no? En el que pongan el teléfono de forma abierta, ahí lo he usado. Si, por ejemplo, yo he usado un dato obtenido ilícitamente, por ejemplo, obtengo de una central de riesgo teléfonos, las centrales de riesgo no pueden utilizar datos para perfilamiento, solamente para indicar si la persona es morosa, es un buen pagador o no, pero no pueden usar datos para otros fines. Entonces, si yo lo he usado para algo que está contrario a la norma, pues ahí el primer contacto ya no cabe. Bueno, protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes. Hay una gran preocupación por el mal uso de datos personales en las redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes. Entonces se desarrolla, ese es un mayor desarrollo del que hay ahora en el reglamento. Se señala, bueno, que la presunción de la otorga quien ejerce la patria potestad de forma general. En el caso de mayores de 14 y menores de 18 pueden dar su consentimiento para actividades propias de la edad, permitidas para la edad, en un lenguaje comprensible. No se puede recopilar datos personales de niños que permitan obtener información sobre los demás miembros de su grupo familiar, ¿no? Solamente se puede obtener datos para poder pedir el consentimiento. Y hay un énfasis en el interés superior del niño, ¿no? En el caso del entorno digital, lo mismo, los mayores de 14 y menores de 18 pueden dar su consentimiento, los menores de 14 siempre requieren el consentimiento de quien ejerce la patria potestad. Y es importante señalar que quien recopila los datos tiene que realizar los esfuerzos necesarios para verificar la edad del titular del dato, para saber que es mayor de 14 o menor de 14. Porque no basta con decir, pon tu año de nacimiento, porque los menores de 14, un niño de 12 años ya puede calcular pues cuánto falta para que tenga 14 o 18 años, ¿no? Entonces ahí hay que poner un mayor cuidado. Y también la norma señala que todas las entidades tienen que promover el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Internet. El registro, como les comentaba, ahora va a ser gratuito, de aprobación automática, y va a haber una fiscalización posterior. También se incorpora la figura del oficial de datos. Actualmente lo tienen las entidades públicas, y ahora con el nuevo reglamento hay la obligación de contar con un oficial cuando el titular del banco de datos, o responsable del tratamiento o el encargado, realicen tratamientos de grandes volúmenes de datos
ya sea por cantidad o tipos de datos, o puede afectar a un gran número de personas, pues se trate de datos sensibles, o pueda afectar otro tipo de derechos. Ya varias entidades lo tienen, si no lo tienen, pues es el momento de adecuarse a esta norma para que el 31 de marzo ya tengan su oficial de datos. Y también se implementa la obligación de notificar incidentes de seguridad. ¿Cuándo se tiene que notificar incidentes de seguridad a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? Cuando genere exposición de grandes volúmenes de datos, ya sea en cantidad o tipo de datos, puede afectar a un gran número de personas, se trata de datos sensibles, cuando se produzca un perjuicio evidente de otros derechos, ¿no? Y se debe notificar en un plazo de 48 horas de conocido el incidente. Si hay una demora, se tiene que decir qué pasó, cuál es el motivo de la demora. Y bueno, esto sería brevemente un repaso así veloz, una visión veloz de las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales y del nuevo reglamento. Estaría a disposición de lo que señalan los organizadores para las preguntas. Y mientras tanto les voy buscando los enlaces y se los voy poniendo en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra, por tu ponencia. Ha sido súper interesante ir identificando, y de hecho parte de nuestra desempeño en los entornos digitales, pues, es empezar a tener conciencia sobre los derechos, pero también las obligaciones que tenemos. Entonces, mucho de lo que has dicho nos sirve a todos para tener en claro hasta dónde, pues, es nuestra responsabilidad de otorgar nuestros datos, de brindar el consentimiento, pero también qué podemos nosotros exigir, ¿sí? Para, pues, que se nos respete. Entonces, María Alejandra, no sé si te parece si empezamos con las preguntitas, ¿sí? Tenemos Sí, algunas claro. preguntas por parte de la audiencia, de las personas que nos están escuchando. Entonces, la primera sería, ¿qué pasaría cuando las personas que no tienen todavía el conocimiento suficiente, pues, o sin saberlo, saber la magnitud de las decisiones que están tomando, otorgan sus datos biométricos, como por ejemplo este escaneo del iris, a empresas que lo solicitan por cambio de incentivos económicos? Es decir, me hacen firmar algún documento, no sé realmente qué estoy firmando, pero como me están dando cierta cantidad de dinero, pues estoy otorgando esta información o este dato nuestro. Bueno, ahí lo que nosotros recalcamos siempre es leer las políticas de privacidad, ¿no? A veces nos podemos emocionar por los beneficios que nos otorgan, pero generalmente cuando damos nuestros datos de forma gratuita, en este caso, pues de forma dinero, eh, siempre los van a requerir para algo, ¿no? Más aún cuando no nos pagan, porque cuando no nos pagan nuestros propios datos, eh, son un insumo de dinero para las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de perfilamiento me van a poder vender segmentado, entonces van a poder llegar al público que realmente le interesa o le podría interesar el producto. Ahora, cuando vendo yo mis datos por dinero, lo que yo tengo que exigir siempre es ser informado para qué van a usar mis datos, cómo los van a usar, qué van a hacer con ellos. Entonces, es importante que nos promover una cultura de protección de datos para nosotros, para cada uno nosotros como personas, me refiero no como autoridad, sino que cada uno de nosotros se detenga a leer las políticas de privacidad y vea si quiere ese tratamiento para sus datos, ¿no? Con los datos biométricos hay que tener cuidado porque tendrá mucho riesgo porque son los que nos identifican plenamente. Entonces, yo entiendo a la empresa a la que se refieren, pero ahí habría que ver para qué quieren nuestros datos, cómo los van a usar. Y en otros casos, no de estas, sino por ejemplo cuando nos venden los chips en la calle, ¿no? Y nosotros ponemos la huella digital una y otra vez, probablemente se trata de un estafador que esté recopilando nuestra huella en estas Gebes o Gels y luego nos abren líneas, por ejemplo, porque están utilizando nuestra huella digital. Entonces, mucho cuidado también cómo damos los datos, aquí los damos, no darlos de forma informal y siempre informarnos para qué los van a usar. Perfecto, María Alejandra, creo que ha sido la respuesta súper clara. Otra consulta que hemos tenido a través del chat es, hiciste hincapié o comentaste que este tema de portabilidad de los datos se da básicamente, o sea, se da principalmente en entidades privadas. Pero ¿qué pasa en el caso de las entidades públicas? ¿Ahí puede haber este intercambio de datos y de información? Y si es así, ¿qué medidas pueden garantizar, pues, que se siga respetando la privacidad de los ciudadanos? El derecho de portabilidad lo pide la persona dueña de los datos, ¿ya? Y le dice, mira, empresa de telecomunicaciones remite a otra empresa de telecomunicaciones, ¿no? Por mis datos.
¿no? Porque de repente yo quiero ya contratar con la otra empresa. Entonces, no aplica para entidades públicas. Está pensado en entidades privadas, ¿no? En que una persona pues va a decidir contratar con una o con otra. Y lo tiene que pedir. Las entidades públicas pueden compartir información siempre que esté acorde con sus funciones y sea necesario para cumplir sus funciones, pero no porque una persona lo tenga que pedir necesariamente. No es otra lógica. Acá es un derecho que la propia persona lo tiene que ejercer. Muchísimas gracias. Penúltima pregunta. ¿Qué pasa en caso una organización tenga múltiples sucursales y tenga cada uno sus distintos sistemas de videovigilancia? En ese caso va a ser necesario pues inscribir al banco de datos personales por cada sucursal, o basta con un único registro donde se incluyan pues todas las No, sucursales. uno único y ahí incluye todas las ubicaciones, ¿no? Perfecto. Y finalmente, ya para acabar, tu ponencia ha sido tan interesante que hemos tenido un montón de preguntas. Y que son muchos temas. Sí, sí, pero ¿qué requisitos legales debería cumplir? Me parece que estaba claro, pero siempre está ahí para dejarlo súper, súper clarísimo. ¿Qué requisitos legales debe cumplir una entidad o una organización que publica en su web, por ejemplo, los perfiles de los postulantes a ciertos puestos, con la finalidad de que estos respeten pues, los derechos de los involucrados? No vemos convocatorias y vemos que al final van colocando los nombres de el nombre, el DNI y ciertos datos. ¿Qué requisitos deberían tener? Bueno, esas serían las entidades públicas, porque las entidades privadas no tienen obligación de publicar, pero las entidades públicas, como se manejan con el erario público, sus procesos tienen que ser transparentes y por norma tienen que ir publicando cómo van el concurso, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que publicar? Solamente pueden publicar o pueden dar por acceso a la información pública, la información que es necesario para ver qué pasó el concurso, ¿no? No pueden publicar, por ejemplo, los correos electrónicos personales, los teléfonos personales, las direcciones, sino todo lo que está en el marco del concurso. Perfecto. Y una pequeña repregunta es, Sí. mencionaban que el caso específico mencionaban a las cooperativas, y si en caso, o sea, en las cooperativas que entiendo no serían públicas, sino en este caso, ¿cómo se podría manejar? O si es que están incurriendo en alguna infracción, ¿dónde podría elevarse pues esta queja, digamos, así? ¿Dónde Bueno, quisiera? ahí, si son hay un tema financiero, tendríamos que ver la regulación específica para ver cómo es la postulación, porque también, si se trata, por ejemplo, de entidades financieras, hay unas normas de lavado de activos que se tienen que respetar, entonces tendríamos que revisarlas. Pero si las personas que están postulando y conocen la materia consideran que se está vulnerando su derecho a la protección de datos personales, pueden presentar una denuncia ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que fiscaliza y, de ser necesario o de incurrir en una infracción, sanciona. Entonces, la publicación sin consentimiento. Les puedo dejar el enlace donde pueden ver el formulario de denuncias. Tenemos un correo de consultas que es protege-tus-datos@micus.gov.pe, que lo voy a escribir también, y ahí pueden consultar también. Muchísimas gracias, María Alejandra, por tu ponencia. Muchísimas gracias por la claridad en la que nos has presentado toda la información y por este tiempo para atender todas las consultas. Entonces, mientras nos No. vamos terminando la información, pues voy presentando al siguiente ponente, a Miguel Osco, quien nos va a hablar acerca del rol estratégico de la policía y la justicia frente a la ciberdelincuencia. Miguel Osco Escobedo es doctor en Derecho especializado en cibercrimen, es maestrando en ciberdelincuencia en la Universidad de La Rioja en España. También tiene pues diplomados en cibercrimen y evidencia digital, así como en informática forense y, bueno, cibercrimen. Es docente en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú en ciberdelincuencia y en ciberinteligencia, y también pues es gestor del equipo de respuestas a incidentes de seguridad informática del Ministerio del Interior. Bienvenido, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Débora, te agradezco. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados amigos que nos acompañan el día de hoy en esta magnífica ponencia que ha organizado la PCM. Bueno, en esta oportunidad, si me permiten, voy a compartir mi pantalla rápidamente y vamos a hablar sobre un tema contractual que, a mi entender, es muy importante. A ver,
el rol estratégico de la policía y la justicia frente a la ciberdelincuencia. Bien, si bien es cierto, esta nueva forma de delinquir a través del uso de las tecnologías durante los últimos años es de gran preocupación para todos los gobiernos del mundo, entendiéndose que este tipo de delito reúne ciertas características que le hacen muy distintas a los delitos comunes que se encuentran tipificados en el Código Penal, toda vez de que los delincuentes utilizan tecnología en el hipercrímenes del desarrollo del delito como tal. Pero también a esto hoy se suma que los delitos comunes se sirven también de la tecnología para cometer el delito. O sea, estamos hablando de dos situaciones que tienen un común, que es el uso de las tecnologías, tanto como un delincuente común como un delincuente propiamente que conoce tecnología y comete el delito, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, eh, los operadores de justicia, así como la Policía Nacional, tienen un trabajo muy, pero muy, digamos, delicado y muy de exigencia, no solamente desde el punto de vista profesional, tanto para la policía como para los jueces y fiscales, sino que a esto se le suma de que tienen que conocer también el manejo y uso y los conocimientos sobre tecnología. Y ese es justamente uno de los grandes inconvenientes que se está presentando hoy, digamos, para poder abordar toda esta problemática de la ciberdelincuencia. Fíjense, nosotros, voy a primeramente hablar por qué es importante, y es una de las consideraciones que justamente quiero yo dejar claro, por qué es importante que para que tanto la policía como los operadores de justicia puedan realizar un trabajo que permita de alguna forma hacerle frente a esta alta incidencia de delitos informáticos, es el marco normativo del empleo de las tecnologías para hacer frente a la criminalidad. Fíjense, primeramente necesitamos que esta normativa se adapte a las nuevas amenazas que hoy, digamos, se vienen dando con el uso de las tecnologías. Si bien es cierto, las tecnologías hoy cada día sorprendentemente nos llama la atención porque constantemente existen cambios y cambios. Hablamos hoy, por ejemplo, de inteligencia artificial y, digamos, los delitos que se van cometiendo con estas nuevas tecnologías hacen, ¿no?, de que definitivamente sea mucho más complicado la investigación para poder determinar la responsabilidad penal de las personas que cometen. Entonces, necesitamos un marco normativo especialmente que haga frente a estas nuevas amenazas, ¿no? O sea, que la normativa pues esté permanentemente actualizándose para que pueda de alguna manera sea un instrumento para sancionar a la persona que comete el delito. Otro de los temas también importante que justamente la ponente anterior, María Alejandra, habló sobre la protección de los derechos o acceso a la información, ¿no?, que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales, es que el uso de las tecnologías fundamentalmente deben de respetar derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo la privacidad y la protección de datos. Si bien es cierto, desde el ámbito de uso de información, como cualquier usuario, como yo, usted, hacemos uso de diferentes, por ejemplo, herramientas o redes sociales para poder comunicarnos, pero yo lo enfoco esto más desde el punto de vista del ciberdelito, ¿no? Que por desconocimiento hoy también, lamentablemente, tantos operadores de justicia como policías tienen acá una cierta dificultad de desconocimiento en cuanto a la protección de los derechos fundamentales en el uso de las tecnologías en cuanto a la privacidad. Hay más de un caso en el cual lamentablemente pues se han vulnerado estos derechos y definitivamente pues al momento de poder evaluar la evidencia como tal, lamentablemente pues esta no ha sido, digamos, útil, ¿no? Porque se ha vulnerado justamente un derecho fundamental, ¿no? Asimismo, también es importante que se facilite la cooperación internacional. Acá hay que precisar, si bien es cierto, la lucha contra la ciberdelincuencia no es una lucha aislada de cada país, sino es el consenso, el apoyo, la colaboración y la cooperación de los países del mundo. Porque una de las particularidades que tiene justamente los ciberdelitos es que estos son delitos transnacionales, o sea, que han roto las fronteras de los países y las normativas de cada país, si bien es cierto, son aplicables para el territorio de su país, pues también hoy un hecho delictivo que implica uso de tecnología
pues involucra a actores de diferentes países, lo cual hace, digamos, un poco más compleja la investigación y ahí justamente va la importancia de la cooperación internacional dentro del punto de vista marco normativo y para ello pues tenemos como referente al Convenio de Budapest, ¿no? Que es una norma base que ha servido para muchas legislaciones del mundo, tanto en la parte del derecho penal sustantivo como en la parte procesal, para poder adecuar de alguna manera sus normativas para hacerle frente al tema de la delincuencia. Pero definitivamente este es uno de los puntos que yo considero fundamental, el tema de la cooperación internacional, porque definitivamente habemos países como el nuestro que todavía no hemos desarrollado mucho estos temas de ciberdelincuencia y ciberseguridad, que también voy a tocarlo más adelante, y requerimos de las personas de otros países, sobre todo, por ejemplo, europeos, donde ellos sí ya vienen abordando de una manera mucho más práctica estos temas. Entonces, justamente el poder tener esta cooperación, de poder compartir, digamos, casos, hechos o incidentes, nos permite justamente tener una mejor ilustración para abordar nosotros en nuestro país estos problemas. Y otro de los temas muy fundamentales es el desarrollo y formación del personal especializado. Aquí hay un gran problema y eso se los digo porque lo vivo a carne propia. Lamentablemente, hay una carencia en cuanto a formación de profesionales especializados en la lucha contra el crimen, básicamente el cibercrimen. Les decía yo al principio de mi alocución que, pues, definitivamente eh, lo, es un poco complicado para, por ejemplo, un policía o inclusive para fiscales y jueces, a veces, por ejemplo, abordar temas que son de alguna manera muy técnicos en el tema, por ejemplo, de conexión de datos o forma como se transfiere datos o datos encriptados. Entonces, esto dificulta de alguna manera, digamos que las decisiones puedan llegar pues, a un buen puerto. Lamentablemente existe pues una incidencia altísima de delitos informáticos que se cometen y la impunidad es preocupante, porque la verdad no se llegan, los casos que se resuelven son mínimos y tenemos pues una gran cantidad de casos que digamos, se quedan sin resolver y uno de los factores que contribuye a esto es justamente la falta de formación y desarrollo del personal especializado, ¿no? Como se dice acá, no se trata solo de encontrar una solución tecnológica, ¿no? O sea, que tengamos una herramienta o un equipo que nos permite solucionar problemas, sino que es importante formar a las personas, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder entender mejor el problema y poder abordar finalmente una final decisión. Asimismo, también el fomento de la seguridad ciudadana. Las TIC son claves para la seguridad ciudadana, permitiendo el uso de herramientas como la vigilancia electrónica, la geolocalización. Digamos, en el diario, digamos, la lucha contra la inseguridad ciudadana, justamente ya se vienen utilizando algunas herramientas tecnológicas, pero lamentablemente estas no son suficientes, ¿no? Para poder abordar, ¿no? Y es más, tenemos el inconveniente de que tampoco para algunos casos no existe un marco normativo que como tal las respalde para que, digamos, se puedan desarrollar o sirvan finalmente como una evidencia digital en el caso de que se produzca un hecho delictivo, ¿no? Asimismo, el tema de la evidencia digital, los procedimientos legales también es un problema que nos preocupa porque, si bien es cierto, no tenemos en nuestro país una legislación propia, hablando del Código Procesal Penal, que de alguna forma regule el tratamiento de la evidencia digital, ¿no? Hoy a la evidencia digital se le está tomando como una prueba documental, ¿no? Pero realmente difiere de ello porque la evidencia digital tiene ciertas características que la hace distinta a una prueba documental, ¿no? Y finalmente, la prevención y respuestas a incidentes informáticos. Eh, yo tengo el gusto digamos, ser consultor de la Oficina General de Tecnología del Ministerio del Interior y ya hace unas semanas hemos lanzado nuestro equipo de respuestas ante incidentes digitales y aquí hemos podido notar algo muy particular, que muy al margen de los delitos informáticos que se suelen cometer contra personas, ¿no? Como suplantación de identidad o el phishing o fraude informático, sucede que el tema de hackeo o de intrusión en forma ilícita a sistemas informáticos también genera de alguna manera delitos informáticos.
Y como tal, pues no se viene, digamos, considerando de que esos incidentes, así lo llamamos, generan información técnica que, digamos, en el espacio, digamos, de TI de las organizaciones, tanto privadas como particulares, cuentan y generan las evidencias que son fundamentales para poder identificar la presunta persona que ha cometido el delito. Entonces, estamos dejando de lado el tema técnico donde también se produce incidencia de delito informático, que justamente el equipo de respuestas ante incidentes informáticos de alguna manera va a empezar a captar para traducirlo finalmente en una denuncia para que la autoridad correspondiente, en este caso la divindad, pueda hacer la investigación. Bien, hablando contra la lucha contra la cibercriminalidad, puntualmente aquí muestro las responsabilidades por función constitucional que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y la Policía Nacional, donde como tal la Constitución de alguna forma regula y responsabiliza su actuar, su trabajo en contra o a, digamos, hacerle frente al tema de la cibercriminalidad, ¿no? Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y la Policía Nacional, dentro de sus normativas, también tienen esta responsabilidad. En cuanto a la lucha contra la cibercriminalidad, también la Constitución es muy puntual y aquí yo hago la interpretación desde el punto de vista de cibercriminalidad, ¿no? He tomado como referencia algunos artículos, por ejemplo, el artículo 2 son derechos fundamentales de las personas, en el numeral 4 dice que el Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país. Perfecto, pero como tal como lo promueve, también esto lo promueve para que los operadores de justicia y la policía hagan uso también de las tecnologías para poder combatir la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, entendemos que este artículo también de alguna forma genera esa responsabilidad dentro de estas entidades. También tenemos el artículo 2 de Derechos Fundamentales de la Persona en el numeral 6, que dice que a los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Efectivamente, ¿no? Dentro del trabajo de investigación de un delito, al momento que interviene la policía y también el Ministerio Público, es importante garantizar la confidencialidad de los datos de las personas a quienes se les está interviniendo, ¿no? Entonces, esto es un mandato constitucional que también estas entidades tienen que de alguna forma tener en consideración para que el procedimiento no tenga ningún problema posterior, ¿no? Y el artículo 14A, que es un artículo reciente y considero que ha sido muy atinado tenerlo dentro de nuestra Constitución, es el famoso acceso universal al Internet. O sea, que dice que el Estado garantiza a través de la inversión público-privada el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas. Entonces, si bien es cierto, el Estado garantiza el acceso libre al Internet, también pues las entidades del Estado, ¿no? Tanto policía como Ministerio Público, juzgados, y no solamente en la ciudad de Lima, ¿no? Hablo, por ejemplo, de en ciudades que son alejadas de nuestro país y que tienen lamentablemente problemas de brecha digital y acceso a Internet, pues definitivamente es importante que se les brinde de estas herramientas, de esta conectividad, para que ellos puedan de alguna manera también cumplir con su cometido constitucional como tal lo establece la Constitución. Bien, dentro del marco normativo contra la cibercriminalidad, voy a hacer referencia rápidamente por cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos la ley 396, que es la ley de delitos informáticos, que regula y sanciona los delitos informáticos en nuestro país y que fortalece la seguridad digital y la justicia en el entorno cibernético. También tenemos el convenio sobre la ciberdelincuencia de Budapest, del cual ya Perú se encuentra adherido desde el año 2019 y que es una herramienta fundamental porque podemos a través de este convenio como miembros poder justamente explotar este tema de la cooperación internacional que les hablaba hace un momento. Y acá hay un tema muy puntual. El segundo protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia que se firmó en el Estrasburgo el año 2022. Fíjense, lamentablemente en la investigación de los delitos informáticos tenemos la gran dificultad respecto a la evidencia digital. Muchas veces, por ejemplo, el ciberdelincuente utiliza redes sociales, vamos a suponer, por ejemplo, Facebook, para hacer una suplantación de identidad y generar de repente fraude informático a algunos contactos. Entonces, cuando la justicia, ¿no? Solicita información a esta red social, lamentablemente, pues como no es de este país, es Estados Unidos,
pues es toda una temática poder solicitar, digamos, pruebas o evidencias en base al nombre del usuario de la red social para poder saber, por ejemplo, fecha de conexión, contenido, entre otros datos, pero que lamentablemente no son atendidos en oportunidad y muchas veces tampoco no se atienden, entendiéndose de que también la investigación que realiza el Ministerio Público cuenta con plazos. Lamentablemente, muchas veces digamos, las pruebas que se solicitan a la red social, en el caso de Facebook, no llegan al tiempo y lamentablemente se tiene que proceder al archivo del caso, ¿no? Entonces, este segundo protocolo justamente aborda esa problemática, ¿no? Y en este protocolo, lamentablemente, todavía nuestro país no se ha adherido y sería muy interesante que lo haga, porque en este convenio justamente se refuerza, entre otras cosas, la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia y sobre todo facilita el acceso transfronterizo a la evidencia electrónica para aquellas, digamos, entidades como caso Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Puedan de alguna manera directamente hacer llegar los medios de prueba, las evidencias a los operadores de justicia para que puedan, digamos, de alguna manera desarrollar, ¿no?, el proceso judicial contra la persona denunciada, ¿no? Entonces, considero que esto es muy importante que en nuestro país ya empecemos a hacer las gestiones al igual como se hizo cuando nos adherimos al convenio de Budapest. También tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y yo cito esto porque les hablaba también al principio que definitivamente los delitos comunes hoy, de alguna manera, también se facilitan de las tecnologías para cometer su delito. De igual forma, la delincuencia organizada transnacional también lo hace, ¿no? Entonces, de alguna manera, este marco, digamos, global de cibercriminalidad, de delincuencia organizada, se sirve de las tecnologías y en esta convención, pues también nos hace mención, digamos, de la famosa cooperación internacional que voy a estar insistiendo permanentemente porque la verdad yo he encontrado en ese instrumento gran ayuda, y ya se los voy a comentar más adelante en el tema, por ejemplo, de la formación de mi CECIR, del Ministerio de Interior. También tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Esta es una norma reciente del año pasado que, digamos, se ha formulado y que establece pues un marco global para combatir delitos en el ciberespacio, promoviendo también, fíjense, la cooperación internacional. Lo que busca es fortalecer las capacidades de los estados para prevenir, investigar y sancionar los ciberdelitos. Y por último, la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento recientemente aprobado, que de alguna forma ayuda o contribuye en la prevención, investigación y sanción de los delitos informáticos en relación al uso indebido de datos personales. Bien, no sé si estaré bien de tiempo, pero sí, creo que me queda poquito ya. Fíjense, la evidencia digital, bueno, importante es que la evidencia digital, si bien es cierto, para que como tal tenga el valor, para que como tal, digamos, en el proceso judicial sea aceptable, esta tiene que venir de un análisis técnico forense. Toda evidencia digital que no tenga esas características, ¿no? A través, digamos, de un resultado de una investigación forense y digital, lamentablemente no va a ser útil en un proceso judicial, ¿no? Entonces, es importantísimo que toda evidencia digital, pues, tenga este procedimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por analizar en una evidencia digital, ¿no? Digamos, el dispositivo físico, el medio, la unidad de almacenamiento o la forma como se hizo la conexión. Entonces, todo esto es evaluado técnicamente y obviamente el perito informático forense pues nos da mejores luces técnicas y científicas para poder de alguna forma determinar, ¿no?, la forma de cómo la persona pues tuvo participación en el hecho. Los tipos de evidencia digital, pues tenemos dispositivos electrónicos, redes y servicios en línea, sistemas de videovigilancia, comunicaciones y redes a través de redes sociales, inclusive datos de vehículos conectados, ¿no? Fíjense, acá una mención en particular, no sé si ustedes, por ejemplo, cuando usan el Waze, están, digamos, conduciendo de un lugar a otro, y fíjense que en el trayecto muchas veces el Waze, digamos, nos alerta de policías en el camino, ¿no? Dicen, policías a tantos metros.
Entonces, esa es una, digamos, una información que ya en otros países, como ejemplo en Argentina, se ha solicitado al juez que lo retire, porque de alguna forma sirve como información a un delincuente o sirve delincuente para poder de alguna forma tener la tranquilidad o la seguridad de que por donde se está dirigiendo no hay policía, ¿no? Pero si es alertado a través del Waze, como suele suceder, pues definitivamente va a tener que optar por otro lugar para poder desplazarse, ¿no? Fíjense, la evidencia digital es muy importante y ¿por qué lo abordo en este tema? Porque ese es el insumo que de alguna forma sirve para que tanto la policía como el Ministerio Público y el Poder Judicial utilicen para poder determinar la responsabilidad penal de una persona. Entonces, la evidencia digital como tal es cualquier información almacenada y transmitida a través de formato digital que se puede utilizar en una investigación criminal. Y dentro de ello hablamos de la famosa huella digital. Y dentro de esta huella digital la dividimos en dos, la pasiva y la activa. La pasiva, por ejemplo, son los videos, las fotografías, los archivos que nosotros solemos, digamos, almacenar en nuestros dispositivos, ¿no? Que de alguna forma tenemos conocimiento y lo hacemos con voluntad. Pero tenemos la activa, que es información que muchas veces nosotros no generamos y que lo genera el sistema operativo del equipo, como es, por ejemplo, el historial de navegación, las cookies, ¿no? No sé si se dominan, los archivos log, ¿no? Los metadatos de los archivos, que es información muy interesante y muy relevante cuando se hace la investigación de un ciberdelito. Fíjense, también la alta y creciente incidencia de delitos informáticos, como ustedes pueden ver, fíjense en cada año cómo se ha ido duplicando, triplicando, y fíjense del 20 al 24, de 8.000 hemos pasado a 27.934 hasta agosto del año pasado. Fíjense, es una, caramba, un hecho preocupante. Esto de alguna forma en el año, creo que 2021, determinó pues la creación de la Fiscalía Especializada de Ciberdelincuencia, porque fíjense, ¿no? Tenemos problemas con el tema de tecnología, porque es un tema técnico y que de alguna forma está siendo como instrumento utilizado por los delincuentes, entonces era necesario que personas preparadas y especializadas, digamos, puedan abordar este tipo de problemas, pero la verdad no se da de abasto porque la incidencia cada año es tremendamente preocupante, ¿no? Y dentro de ellas podemos mostrar que el fraude informático es la modalidad que más, digamos, se da en nuestro país y en la mayoría de países. Dentro de el rol que la policía y el Ministerio Público desarrolla en la investigación del cibercrimen, es importantísimo el tema de la recolección de la evidencia. Si la policía no hace un trabajo correcto como debe de ser en la recolección de la evidencia digital, pues definitivamente el caso no va a dar para más. ¿No? Va a haber mucho problema y finalmente se tenga que archivar. Entonces, acá es importantísimo incidir en este trabajo de recolección de evidencia por parte de la policía. Lamentablemente, y se los voy a decir porque es la realidad, y pues yo, como catedrático de la Escuela de Posgrado de la Policía, lamentablemente observo, hay un desconocimiento en el manejo de la evidencia digital, ¿no? Y también esto se puede percibir en los operadores de justicia. He llegado yo a pensar en lo siguiente, ¿no? Que lamentablemente la lucha contra la ciberdelincuencia nos tiene pasos adelante, por no decir que hemos perdido, por muchos factores. Actualización de normatividad, el tema de la capacitación de los operadores y la policía, no existen los medios técnicos suficientes para que se pueda desarrollar un trabajo de investigación científico. Lamentablemente no tenemos la cantidad suficiente de peritos informáticos forenses para que puedan diseñar las pericias que se requieren, porque son muchísimas. Y existe una suma de problemas que lamentablemente ponen cada vez mucho más difícil, considerando que hoy los ciudadanos cada vez hacen más uso de la tecnología, pues esto también genera, digamos, más posibilidades de delitos que se puedan cometer a través de la red, ¿no? Entonces, yo creo que una de las formas como podríamos restar esto sería hacer prevención, ¿no? El manejo de ciberseguridad, que también es un tema que nos falta profundizar dentro de las organizaciones, tanto estatales como privadas, ¿no? Y asimismo, el análisis de la evidencia es importantísimo porque cuando un perito recibe la evidencia bien recogida, pues definitivamente los resultados que pueda encontrar van a ser muy útiles para la investigación, ¿no? Y dentro de esos análisis, pues hay detalles muy ricos. A veces yo digo,
cómo los ciberdelincuentes tienen esa habilidad de hacer ingeniería social, de hackear a las personas, de poder obtener información, cometer fraude informático. Ellos utilizan ciertas técnicas, ciertas herramientas para poder hacer engaños, por ejemplo, como el phishing. Entonces, a veces yo digo, no, nosotros como policías o como Poder de Justicia debemos también tener esa habilidad, ¿no? En el sentido de manejo de herramientas, de, digamos, de aplicaciones que nos permitan poder obtener información de los ciberdelincuentes, porque ellos también dejan huella, ellos también riegan información en la red cuando se conectan o cuando hacen uso de sus redes. Entonces, lo que nos falta es justamente enseñar a los operadores de justicia y a la policía que hagan suyo de ese tipo de herramientas, ¿no? Y por ejemplo, hablo de las famosas herramientas OSINT, Open Source Intelligence, donde hay una infinidad de herramientas que nos permiten conocer desde un nombre, dónde vive, cuál es su dirección, qué actividades realiza. Existe para cada tipo herramientas que de alguna forma necesitamos que se empoderen los operadores de justicia. Bueno, y para terminar, creo que ya me excedí el tiempo, solamente mencionar que la importancia y los desafíos que genera la evidencia digital es justamente la resolución de casos, la eficiencia de las investigaciones y la transformación de métodos tradicionales. Y los desafíos éticos y legales también son como la privacidad, los derechos y derechos humanos, la legislación y la admisibilidad en tribunales de la evidencia digital para poder resolver un caso, ¿no? Bien, les agradezco por la atención y discúlpenme haberme sobrepasado algunos minutos, pero quedo presto para cualquier consulta que me puedan hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu ponencia. Me parece que ha sido igual de clara que la anterior. Me parece que deja bastante claro que, si bien estamos avanzando, todavía tenemos bastante por hacer. Sí, tenemos Así es. bastante por hacer, tenemos bastante por avanzar. Y de hecho, estos espacios son para eso, ¿no? También para poder empezar a ver el camino que tenemos que empezar a caminar, que tenemos que empezar a andar para poder mejorar también en estos lados donde por ahí estamos no avanzando tan bien. Tengo por aquí algunas consultas del público o de las personas pues, que están en esta sesión. Y si me permites, pues empezamos con eh, la primera, ¿sí? A Claro. partir de lo que comentaste inicialmente acerca de que pues todavía estamos ahí avanzando con un poquito de lucha, ¿qué medidas crees que podrían fortalecer las capacidades que tenemos como país para poder empezar a luchar contra la ciberdelincuencia? Por ejemplo, más programas de capacitación especializados, cambios en el Código Procesal Penal. ¿Qué medidas podrían ser? Bueno, las medidas son muchas, definitivamente, ¿no? Desde el punto, empezando desde la normatividad que tenemos que adecuar a las nuevas formas como hoy se comete el delito. Y algo mucho más importante, el tema procesal penal en cuanto al tratamiento de la evidencia digital. Ya tenemos un referente como Argentina, por ejemplo, en Salta, y en otras provincias ya han modificado los códigos procesal penal donde justamente se determina puntualmente el tratamiento de la evidencia digital. Entonces, considero que también nuestro Código Procesal Penal tiene que de alguna forma regular esto, por un lado. Por otro lado, también creo que bastante incidente fue en el tema de la capacitación de los operadores de justicia y la policía. Es fundamental eso, porque si las personas que van a desarrollar las investigaciones no están, digamos, debidamente preparadas, actualizadas, y lamentablemente el tema de tecnología es un tema de permanente actualización, capacitación. No es que ya le di y ya quedó, sino es que es permanente. Entonces, ahí tenemos que profundizar mucho porque realmente es un gran problema. Y lo importante, creo que tengamos esa intención, ese verdadero espíritu de querer hacerle frente a este delito. Lamentablemente, desde mi punto de vista, no se está abordando con digamos, la impetud que correspondería por la alta incidencia que se está dando a este tipo de delitos, digamos, el espacio, digamos, el conocimiento. Y por último, el tema de la ciberseguridad, que también de pronto no fue tan profundo. Es importante que los ciudadanos de nuestro país, todos, una de las formas de hacer que se produzcan menos ciberdelitos es que las personas entiendan y sepan por qué utilizan un dispositivo o una aplicación. O sea, diseños de cultura digital. Y eso se denomina ciberseguridad. Tenemos que profundizar la ciberseguridad
en nuestras instituciones. Nosotros en el Ministerio del Interior estamos justamente programando algunas tareas donde vamos a concientizar y evangelizar el tema de ciberseguridad, porque consideramos que de esa forma vamos a tener menos posibilidades de riesgos informáticos. Perfecto, Miguel. Y tomando esta última parte que nos comentas, diciendo, oye, tenemos que empezar a generar conciencia sobre lo que hacemos en los entornos digitales, porque pues de esta manera vamos a ayudarnos a protegernos, si bien vamos a seguir identificando vulnerabilidades, porque bien has dicho, esto sigue avanzando, la tecnología avanza, los delitos que pueden generarse también, pero por nuestra parte también tenemos que empezar a prepararnos y ponernos al día también para estar cautos. Pero si tuvieses que comentarnos un par o tres formas de poder protegernos dentro de los entornos digitales, ¿cuáles podrían ser? Bueno, uno muy puntual. Em, Lamentablemente, te comento, las redes sociales que, digamos, o la red social que más se utiliza es el Instagram, estadísticamente. ¿Por qué el Instagram? Porque el Instagram tiene una particularidad que solamente digamos, el uso refiere a uso de fotografías y videos. ¿Y qué es que sucede? Que el público o los usuarios hoy consumen más videos e imágenes que menos leen textos que se puedan publicar de repente en algunas redes sociales. Entonces, ahí viene el tema. Lamentablemente, cuando usamos o accedemos a una página web, lo que nosotros vemos es la figura, el entorno gráfico que aparece como página web, pero no vemos lo más importante, que es la URL. La URL es la llave, es el candado para nosotros tener la seguridad si estamos accediendo a una página web de segura. Cuando hablaban, por ejemplo, antes del candadito verde y ahora tiene otra forma, los protocolos de seguridad, o sea, explicar a las personas que cuando vayan a acceder a una página web, pues controlen toda esa información, ¿no? Que el certificado digital coincida el nombre de la URL con el nombre del certificado, que el certificado esté vigente, ¿no? Que sea un HTTPS, en fin, hay muchos factores que se tienen que enseñar y eso hay que enseñar a las personas en cuanto al uso de la URL para que puedan identificar, porque ese es digamos, el camino que el ciberdelincuente utiliza. La URL lo modifica al original y el contenido es el mismo que presenta el original en cuanto al formato de la página web. Y ahí caen muchos, pues, ahí caen muchos por desconocimiento. Entonces, fundamentalmente creo que si nosotros enseñamos eso a las personas, a los empresarios, a las personas, digamos, que hacen uso de las tecnologías, creo que en forma general todas, estos pequeños detalles estoy seguro de que van a empezar a cuidarse y eso va a generar menos posibles ciberdelitos. Gracias, Miguel. Es tan sencillo como verificar que estamos ingresando donde nos dice que lo estamos ingresando. ¿Sí? Ujú. Y finalmente, la última pregunta. ¿El CECIR de una entidad tiene la competencia para poder realizar el análisis forense, perdón, en caso de ciberdelincuencia o debería ser el Ministerio Público o la Divindad quienes asuman esta responsabilidad? Bueno, en el tema de pericias, tal como lo establece también el Código Procesal Penal, ¿no? O sea, si bien es cierto, el Ministerio Público y la Policía, digamos, de oficio, a requerimiento, realizan las pericias informáticas y te comento también que lamentablemente no se dan de abasto. La Fiscalía Especializada de Delincuencia cuenta con un servicio de peritos informáticos que lamentablemente pues, están atendiendo casos de a cada 6 meses. ¿No? Y igual la policía todavía no ha madurado mucho en el tema de pericia informática, ahí tenemos otro problema, pero es por ahí donde se solicita la pericia formalmente, ¿no? Pero también cuando obviamente una persona que está dentro de un proceso judicial no está conforme con una pericia, ¿no? Hecha por pericia oficial, pues puede recurrir a una privada, a una particular, ¿no? Está en su pleno derecho. Y sí, sí existen también acá en el país algunas entidades privadas que desarrollan este tipo de actividades de informática forense. Muchísimas gracias, Miguel, por la participación el día de hoy. Gracias por la ponencia y el tiempo pues, que nos has dedicado para poder absolver estas preguntas que estoy segura ha clarificado pues, el panorama para más de uno. Gracias, Muchísimas Débora. Con todo gracias. gusto. Gracias. Entonces, vamos a ir con nuestra última ponente, la última, pero como les comentaba, no menos importante, Maritza Agüero. Sí, vamos a presentarla. Maritza Agüero Miñano es abogada, también magíster en políticas y gestión de la ciencia, tecnología e innovación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es máster en Economía y Derecho del Consumo Online por la Universidad de Castilla-La Mancha
en España y es experta en competencia de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Tiene estudios de capacitación en el extranjero, ha sido becaria en la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, ha sido becaria también en la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, también en el Ministerio de Cultura de España y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en la Universidad de California en Silicon Valley. Es docente universitaria, es presidenta, perdón, del Centro de Estudios de Gobernanza e Internet de la Facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Bienvenida, Maritza, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Muchísimas gracias, Débora, por la presentación. Muchísimas gracias a la Secretaría por la gentil invitación. Y bueno, no quiero extenderme mucho en el plazo para no irme sobre el tiempo, pero vamos a tratar de ajustarnos para poder tener esta presentación pues acorde con el tiempo y poder absolver alguna pregunta o duda que se presente, ¿no? Como bien sabemos, pues Internet ha supuesto una revolución para el desarrollo de derechos fundamentales, ¿no? Como lo es la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de información y supone un reto muy grande en cuanto al tema de privacidad, el honor y la protección de datos personales, así como también el tema de lo que vamos a conversar el día de hoy, de la resocialización, porque es en este contexto donde nace el derecho al olvido. Bueno, nosotros ya sabemos que debido a la inmediatez y de las fronteras casi inexistentes en la virtualidad, así como también la temporalidad, cualquier dato del pasado y todo lo que se sube en línea puede volver al presente. Entonces, esto ha abierto con fuerza todos los debates relativos al derecho al olvido digital y que, bueno, a través del cual, pues, cualquier persona que puede ingresar a una red puede colocar algún dato, nuestro nombre, puede conocer información inclusive que nosotros podríamos no haber ni siquiera consentido el tema de ponerla a disposición, realizar esos famosos AMPAs, ¿no es cierto? Entonces, en principio nosotros podemos decir que el derecho al olvido es un derecho que tiene un titular de una noticia, de una memoria, de un recuerdo, algo que te ata a fin de que esta información esté disponible en Internet y muy fácilmente pueda ser ubicada. Entonces, cuando hablamos del derecho al olvido, hablamos de una acción que se da para que un buscador de Internet no pueda vincular de modo alguno este proyecto de vida. O sea, si lo queremos traducir a un lenguaje ya más o menos sencillo y coloquial, lo que se quiere es que se olvide, que no se pueda googlear este pasado, esta información. Y esto tiene un antecedente, no vamos a remontarnos porque vamos a excedernos del tiempo, pero en 1890 sale un artículo en una revista muy prestigiosa, en Harvard Review, que se llama The Right to Privacy, donde se dispone lo que más o menos el día de hoy se conoce como una definición aceptada de lo que es privacidad. Es decir, se concibe de forma general a que toda persona tiene el derecho de estar solo, de no ser fastidiado, y que simplemente que se custodie esta intimidad, que se proteja lo que se quiere divulgar. Entonces, esta privacidad se fundamenta en el anonimato, en esta individualidad, en este desarrollo de la personalidad y la inviolabilidad de la dignidad. Ojo, estamos hablando de derechos que son constitucionalmente reconocidos, estamos hablando de la Constitución, estamos hablando ya de jerarquías normativas bastante altas, pero claro, incluso hay personas que atan este derecho al olvido con el derecho penal francés, ¿no? Es decir, esto asociado a la resocialización, ¿no? Porque claro, cuando una persona cumple una condena luego de haber cometido un ilícito, se debe de olvidar su pasado, está vinculado a la reputación de esta persona y obviamente si quiere reinsertarse o realizar nuevamente su vida, pues tiene que olvidarse este pasado, porque ya cumplieron esta pena, ¿no? Entonces, este lastre no debería jalar. Ojo con esto, porque estoy citándolo como antecedente porque es bien importante para justamente el desarrollo jurisprudencial que incluso hemos tenido aquí en el Perú, ¿no? Entonces, se conoce, por ejemplo, como un antecedente fuertísimo, un caso americano en 1931, donde una persona que era de profesión, damas de compañía, tiene una relación amorosa con un deportista y tras un noviazgo que no funcionó, mata a esta persona
porque simplemente en verdad no era una persona con el que podía casarse. Entonces, a consecuencia de todo este tema donde sale absuelta de polvo y paja, años más adelante, la heredera de este deportista escribe una novela que fue un bestseller llamado El Kimono Rojo, donde en esa novela revela detalles de esta información. ¿Por qué les cuento esta historia? Para que sea más fácil de entender. Porque en este fallo muy importante, la Corte Americana determina que se había violentado la privacidad de la persona en cuestión al publicarse contenidos en esta novela y que al publicarse estaban dando a entender que no se estaba custodiando la privacidad y que obviamente toda persona tenía el derecho de olvidar y perdonarse de estos pasados cuando no tenía mayor relevancia. Entonces, este caso emblemático, que obviamente se judicializó en su momento, viene más adelante, muchísimos años más adelante, con esta controversia a través del cual viene esta línea delgada entre tener una privacidad de todas las personas y a su vez la información, que este es un tema clave en el cual vamos a volver más adelante, porque generalmente los medios de prensa para diversos asuntos, sea para asuntos de privacidad, sean para asuntos de propiedad intelectual, sean para otros, entre otros, determinan y siempre alegan el tema de la información pública, de la libertad de expresión, porque podría constituir una noticia de interés público y obviamente las personas que alegan la privacidad de la información y los que interponen estas acciones, ya sea a través de una habeas data o a través de la vía administrativa, se alega que con el paso del tiempo, y más aún cuando una persona no es pública, y ese es un elemento bien importante, estas circunstancias devendrían en archivarse, deberían olvidarse porque no son relevantes. Entonces, un caso que, bueno, que la mayoría que estudiamos este tema y que se destaca, es el famoso caso Costeja contra Google del año 2014, este caso a través del cual el Tribunal Europeo, consolida este derecho al olvido a través del cual indica que los motores de búsqueda son responsables del tratamiento de información por una información que ya simplemente no debería estar. Entonces, claro, porque generalmente lo que está en la red cuando uno vincula sus datos, obviamente es accesible. Entonces, el litigio se basa en que si es que los motores de búsqueda pueden borrar de Internet los datos de las personas y que pueden ser de una u otra manera desindexados y si esta información del pasado debería volver o no. En Europa se determinó que los ciudadanos pueden eliminar la eliminación de los datos personales en las redes y su tratamiento no adecuado o excesivo con relación a la finalidad por el tiempo transcurrido. Entonces, claro, pero no obstante esta información, hay algunos casos a través del cual la información no deseada no está indexada, pero sí permanece en la red. Entonces, el debate y la disputa en este supuesto, cuando hablamos del derecho al olvido, es generar un equilibrio entre lo que debería olvidarse, y olvidarse entre comillas, porque ya sabemos nosotros que lo que está en la red siempre va a estar en la red. Por eso muchas veces se habla de la desindexación. Pero ahí viene la pregunta, ¿es adecuado el tratamiento vía desindexación o debería verdaderamente olvidarse más aún cuando por el paso del tiempo, la relevancia, quizás la proporcionalidad, esto ya no amerita un interés? Entonces, esta cuestión de la definición del derecho al olvido se presenta cuando se aparecen en los buscadores información asociada a un dato y que, claro, en el Perú no tenemos exactamente el derecho de derecho al olvido, pero tenemos otros derechos como el derecho de la cancelación o el derecho de la oposición, porque en el Perú la autodeterminación informativa es un derecho fundamental que permite a todas las personas controlar la información que se recolecta. Y esto es un derecho constitucional, que uno mira la Constitución, mire el artículo 2, donde están los derechos fundamentales de las personas, y ahí lo vamos a encontrar. Es más, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado de este tema
Claro, este derecho al olvido en el Perú es una vertiente de la autodeterminación informativa o la protección de datos personales. Si bien es cierto, tal cual no está tipificado, no significa que no podemos ejercerlo. Aquí nos vamos a remontar a los famosos derechos ARCO. Y ya la Autoridad de Protección de Datos Personales se ha pronunciado a través de un caso resuelto en el año 2015, donde fue acusado un ciudadano de haber cometido delitos contra el pudor, pero no existía evidencia alguna, al final terminó archivándose. Lo que a mí me llama poderosamente la atención en este tema es que generalmente cuando uno presenta una acción contra contra los motores de búsqueda, ¿sí? Simplemente a veces se obtiene la respuesta de remitirte a un formulario, remitirte a quienes han generado la noticia. Y cuando uno se remite a quien ha generado la noticia, simplemente te dicen, no, yo la repliqué, yo no tengo nada que ver. Y cuando uno llena un formulario, simplemente es un vía crucis. A veces ni te contestan. Entonces, obviamente, se inician las acciones y claro, muchas veces también las personas que presentan este tipo de acciones suelen no esperar tanto tiempo, porque claro, tú tienes en juego una reputación, sobre todo cuando tienes un tema de una noticia que de repente fue una sentencia, que ha sido un caso archivado, que puede haber sido tendencioso este dato. Y claro, o sea, ya la autoridad con certeza ha sancionado con multas bastante fuertes contra algunos buscadores, ¿no? Donde se habla del bloqueo de la información o noticia relacionado con temas de que ya simplemente aparecen como resultados y que no tiene relevancia, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque no hay muchos casos. Incluso el Tribunal Constitucional declara fundada una demanda de habeas data de un ciudadano por esta infracción, por esa vulneración a la autodeterminación informativa de una persona, pero el caso de este Tribunal Constitucional, que viene a propósito de un tema penal, viene con un delito mucho más grave, un delito de narcotráfico y de terrorismo. O sea, estos sí son de relevancia y de interés público, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de distinta naturaleza, pero el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncia de este hecho, desarrolla obviamente el tema del test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, y este fallo del Tribunal Constitucional es recogido en algunos proyectos de ley. Básicamente hay uno último del año 2022, el proyecto de ley 4708, donde simplemente habla de que tiene que haber un conflicto. Y eso es correcto. Para hablar de derecho al olvido, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un conflicto o un potencial conflicto entre derechos fundamentales. Y ahí viene el tema del elemento que podríamos llamar el elemento bisagra. ¿A dónde nos vamos? ¿Hacia la protección de esta privacidad o hacia la protección de otros derechos igual de importantes, como el derecho a la intimidad, al honor, a la libertad de expresión, a la libertad de información? Y este balance es el que quiero conversar con ustedes en estos minutos. O sea, quiero retomar el tema que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque las personas, en algunos casos, quieren recuperar su privacidad y el equilibrio es donde no hay hasta el momento un pronunciamiento donde se hable en detalle de este tema. O sea, vamos, yo acá tengo un caso reciente de la Autoridad de Datos que hace no mucho me han notificado, donde obviamente los alegatos, cuando es contra un motor de búsqueda, generalmente lo que se dice es, yo tengo la libertad de expresión, yo alego, no tengo la calidad de responsable del tratamiento, lo que hemos conversado previamente. Esta es una medida limitativa de la libertad de información. Entonces, hay algunos argumentos que siempre los medios de prensa proclaman, pero yéndonos al razonamiento del test de proporcionalidad que se realiza para resolver estos conflictos entre derechos fundamentales concebidos como principios, hay que evaluar los criterios de idoneidad de la información, la necesidad, la ponderación, para generar un balance entre estos derechos que están involucrados. Obviamente con la finalidad que se persiga y con el grado de intervención que puede ser para proporcionar este tema. Entonces, claro, en este caso que yo quería comentarles, o sea, más práctico, es de un cliente que fue absuelto de un tema penal de relevancia, podríamos decirlo en su momento, pero tienes una absolución completa.
Entonces, al tener una absolución completa, obviamente un hecho noticioso que de años ya no se replica con la misma intensidad, sobre todo cuando es un ilícito falsamente atribuido. Recordemos que cualquier persona puede ser sujeto a poder ser denunciado, ¿no es cierto? De poder ser denunciado, obviamente en el transcurso del proceso uno determinará pues si hay culpa o no hay culpa en este tema, pero cuando a ti te atribuyen un hecho falsamente atribuido, obviamente es algo pasado, es algo que no debió darse. Pero bueno, cuando ya no te genera un hecho gravoso, entonces obviamente te va a generar situaciones alrededor de esa noticia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, una información desmedida que circule en redes te va a afectar, pero claro, hay que tener en cuenta un tema. O sea, generalmente lo que se dice, y lo que yo había revisado de las resoluciones de la autoridad, incluso de esta última, es la desindexación. La desindexación es necesario tener en cuenta con relación al hecho, si revierte o no. Pero vamos, si el responsable, o sea, si la persona que está pretendiendo ejercer este derecho al olvido únicamente va a tener la desindexación, tú puedes acceder al contenido con otras palabras o con más o menos el contenido de los hechos para poder tener en cuenta esta noticia. Entonces, y yo lo que aprecio a lo largo de las resoluciones que he revisado, de los casos que también he visto, las noticias, o sea, se cuelgan a través de otros enlaces. Entonces, una desindexación tal cual es como que no se produce. El principio de proporcionalidad que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Datos Personales vigente, dispone que todo tratamiento tiene que ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad, pues la hipervisibilidad de las noticias muchas veces no cumplen la finalidad para las cuales fueron emitidas. Entonces, eh, me parece que debería haber un mayor desarrollo, porque claro, una cosa es que una persona esté dentro de este tema, involucrado, y otra cosa es que esta persona no tenga de repente una trascendencia pública ni política, porque claro, también hay delitos y delitos. Entonces, habría que determinar bien y denotar en qué casos todavía la información debería permanecer desindexada y en otros casos eliminarla o suprimirla concretamente. En los casos que hemos podido revisar, no se advierte que se haya procedido a la eliminación completa de la información. Entonces viene el tema, ¿de qué derecho al olvido estás hablando? O sea, puedes estar hablando de la cancelación de la información, a la oposición del tratamiento, del dato personal, pero no estás olvidándolo necesariamente. Y claro, como dijimos precedentemente, es que no existe un derecho al olvido per se, sino lo que existe es una desindexación. Ah, ya, entonces no se está esta corriente con relación, o sea, estos cuestionamientos se cumplen con la finalidad para la cual se presenta una acción. Entonces, este cuestionamiento final que me gustaría dejar sobre el tintero justamente como para poder entrar en un debate, como para poder entrar quizá en alguna pregunta que se quiera realizar, es el que quiero precisar, porque en verdad, si es que la información no cumple la información adecuada, si es que no hay una proporcionalidad, si es que simplemente se va a proceder al desindexado, pero no al olvido, que es otra cosa, entonces estaríamos hablando verdaderamente de un desarrollo jurisprudencial o un desarrollo que más adelante se relacionará más acorde con el derecho norteamericano, que creo que hasta aquí nomás voy a dejar mi presentación para no excederme en todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Maritza, por la ponencia. Muchísimas gracias. Creo que nos ha dejado bastante para reflexionar a todos, ¿no? A nivel de uso de la información, a nivel de los datos, a nivel de cómo tratamos finalmente la información que nos llega. Pasa mucho esto de, no, es que yo reboté esta información, yo tomé esto de por aquí por acá, pero finalmente a nivel de relevancia, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento esto termina siendo oportuno? O termina siendo impactante o termina teniendo un impacto para nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? Entonces, en el rebote de esta misma información. Entonces, creo que nos ha dejado mucho para reflexionar a todos,
porque es parte de lo que hemos hablado durante toda la sesión, ¿no? Hacer ejercicio de nuestros derechos, pero también en el cumplimiento de nuestros deberes, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también a través de los entornos digitales que ya son parte de, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algunas preguntitas, ¿sí? Y justo tomando lo último que venimos hablando, o que he venido comentando, perdóname, es cómo se podría determinar esta relevancia, pertinencia y la proporcionalidad del uso de los datos o del uso de la información que puede estar disponible y por cuánto tiempo debería estar disponible, ¿no? Porque claro, tú comentaste un caso, hubo un momento donde esto fue relevante, pero si han pasado X número de años, sigue siendo Claro. pertinente, sigue siendo proporcional, sigue siendo relevante. ¿Cómo podríamos determinar hasta cuándo es relevante, hasta cuándo es proporcional la difusión de X información? Esto es bien interesante porque, como mencionaba, esta pregunta me encanta porque es como, si nos remitimos a los antecedentes, se habla de la vinculación de esa privacidad con el derecho penal, la resocialización. Pregunta, cuando una persona comete un ilícito penal y tú cumples condena, imaginemos, ya te condena por el delito X a 20 años, 10 años. Uno cumple, sale, puedes borrar esos antecedentes y tranquilamente podrías encontrar una resocialización, si es que lo hubiera, ¿ya? Yo no creo mucho en esta parte del derecho penal, en la resocialización, pero imaginemos, sales, porque incluso puedes estudiar, puedes trabajar, puedes hacer el 3x1, no sé cuánta cosa más hay en penal, pero tú puedes salir y de repente tener una vida. Pregunta. Y justo, y quiero mencionar este caso porque es importantísimo y porque no se ha hablado mucho del tema. Esta persona, este cliente mío, se les indica tendenciosamente de un delito bastante grave, ¿sí? Ya se imaginarán cuál. Pero de las pruebas, años de años, simplemente no se encontró culpabilidad. Es posible en algún momento, y eso lo planteo para responder la pregunta, para pimponear un poco, es posible decir, ok, tenemos las pruebas que esto no fue, o sea, fue algo sindicado. No hay culpa, no hay nada acá. ¿Por qué no es posible borrar ese pasado digital? Ya sabemos nosotros de que simplemente todo lo que está en Internet es súper difícil, que uno entra a la Deep Web y encuentra un montón de cosas. Sí, pero también es responsabilidad, no solamente de los gestores de la información, sino también de los que manejan la búsqueda, porque con la inteligencia artificial que el día de hoy manejamos, tranquilamente es posible hacer un barrido poniendo keywords más o menos exactos. Porque claro, hay cosas en las cuales no están dentro de los hipervínculos, sino de repente, como decía el ponente anterior, podría estar en la memoria caché, podría estar de repente a través de una cookie, pero sí es posible con AdWords o con palabras, con palabras claves, ¿sí? O con algún prompt, poder borrarte la información. Entonces, claro, ahora, el tema acá, y es lo que yo veo como reto, que dicho sea de paso en el proyecto de ley que mencioné, tomaron esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero no desarrollaron más allá del tema. Entonces, no se dijo en qué, y eso es algo importantísimo, que me parece a mí que ya sea la autoridad de datos personales o ya sea de repente el Tribunal Constitucional debe decir, ok, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer esta información y qué medidas se va a tomar para dejar de afectar a estas personas? Entonces, esto es bien importante porque tampoco se ha establecido, ok, en qué casos verdaderamente habría que conservar esta memoria. Porque claro, si estamos, por ejemplo, hablando de delitos graves, como un narcotráfico, como un terrorismo, es evidente que nosotros no queremos borrar eso. Porque obviamente por los estragos que nosotros sufrimos en algún momento en el país. Pero si estás hablando de repente, como en el caso Costeja, dejé de pagar la seguridad social, pero luego me puse al día y lo regularicé, porque esa información privada tendría que estar si no afectas a nadie. ¿Se entiende? Entonces, y todo el mundo sabe de que el costo reputacional es súper alto muchas veces. Entonces, este balance de cuál va a primar, como te comentaba, la prensa siempre va a decir derecho a la información, derecho a la libertad de expresión, porque eso es cierto. Uno no puede meterse con estas libertades, porque estas libertades están reconocidas incluso por derechos mucho más allá, como es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Corte Internacional, etcétera. Pero también la privacidad.
Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, la tendencia es, oye, si alegas el tema de si alteras el tema de la privacidad, resocialización. Pero claro, no ha habido una oportunidad que sería espectacular que en algún momento la autoridad peruana diga, ok, ¿sabes qué? ¿Qué delitos, por ejemplo, con tal lesa humanidad jamás de los jamás se va a suprimir? O de repente tales delitos, tal cosa. ¿Y por cuánto tiempo? O sea, eso, de verdad que es súper importante establecer esta proporcionalidad, porque cuando tú quieres mantener una información en la red, tienes que determinar la proporcionalidad de que si es idónea, si es necesaria, cuál es el criterio de ponderación para mantenerla. ¿Dónde está, dónde está este balance adecuado? Yo creo que se ha perdido en muchos casos que se alegan estos temas la oportunidad de oro de poder desarrollar estos criterios, o por lo menos en este proyecto de ley planteado o en lo que se van a plantear, esta oportunidad para poder hacer un barrido de, oye, ¿en qué situaciones se da? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Cuál es el análisis de mantener y cómo ponderamos y balanceamos estos derechos, ¿no? Que se hacen al nivel de derechos fundamentales a través de las decisiones de derechos humanos, pero a través de decisiones tipo datos personales, me parece que es algo fundamental, imprescindible, que se ponga sobre la mesa. Maritza, y Gracias. ahí una pregunta brevemente, o sea, y en este punto donde está, según lo presentas, más o menos todo sobre el limbo, ¿cómo podrían coexistir o cómo podríamos encontrar un equilibrio entre el derecho al olvido, la libertad de expresión, pero también el derecho al acceso a la información pública? Porque finalmente, de alguna manera, nos va a permitir a todos, debería poder acceder a esta información, pero ¿hasta qué punto? Lo que vienes comentando, ¿no? ¿Hasta qué punto sería pertinente, ¿no? O sea, esta coexistencia entre lo puedo decir, lo puedo saber o lo Ujú. puedo divulgar, ¿no? La pregunta es, creería yo que debería hacerse como que resolviendo la proporcionalidad. ¿Por qué es necesaria que la información se mantenga? De repente, por ejemplo, si eres un deudor, allá, para no darte un crédito, pero tienes las centrales de riesgo donde te califican. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de que se conozca, por ejemplo, una situación que si no eres una persona pública, se mantenga? Por ejemplo, después, ¿qué criterios se analizan para poder mantener esta información? O sea, yo creo que habría que hacer estas preguntas, respuestas, como se hacen en los leading cases, para poder establecer esta proporcionalidad. Pero me parece, repito, vuelvo y repito, me parece que este tema debe ser adecuadamente analizado, sí debería haber un debate, porque hay información que no debería desaparecer simplemente porque es parte de la memoria como país, porque es parte importante preservar y sobre todo en el caso, por ejemplo, de la información por transparencia. Si tú eres un funcionario público, es obvio que a ti no se te olvida nada, obviamente, porque estás accediendo a un cargo público. Pero y ahí con todo el peso. O sea, si tú eres un presidente, si eres un ministro, si eres un funcionario público, tú sabes, además que por las normas de contrataciones, sabes que estás sujeto a ese tipo de cosas. O sea, ahí no hay que no sabía, no, no. Pero en un caso, por ejemplo, mucho más privado, en un caso en el cual no tiene relevancia o no eres una persona notoria y pública, me parece que ahí sí debería haber un poquito más que la desindexación únicamente. Pero bueno, lo dejo, lo dejo ahí. Una última pregunta ya para cerrar. Hemos hablando, se mencionó ya durante las tres ponencias el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Ujú, Estamos en un contexto donde muchos padres se dedican a publicar fotos, imágenes, videos de sus pequeños, ¿sí? ujú. Entonces, ¿cómo en este punto debería abordarse el derecho del olvido de los niños, niñas y adolescentes, considerando pues esta publicación de Claro, obvio. información personal, la privacidad, en momentos en que ellos no puedan dar ningún tipo de consentimiento, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordarlo y qué medidas legales podrían empezar a abordarse, tener, o si tenemos, para poder tocarlo, ¿no? Es que eso es bien importante ese tema, porque es lo que hablaban los ponentes anteriores, o sea, hay que tomar, y también en los comentarios se visualizaba, hay que tomar conciencia de lo que uno publica. Y a veces uno, pues porque lo ve muy lindo al menor y porque quiere ser la sensación de las redes o lo quiere hacer como no sé, pues como que el TikToker o la estrella empieza como que a generarle una pequeña reputación de algo que de repente no es. Entonces, claro, obviamente, un menor, un niño, un adolescente, no tiene capacidad legal, en principio. Pero obviamente, a- hay situaciones en las cuales, por ejemplo,
incluso las redes sociales han implementado estos filtros a través de los cuales se procede al bloqueo cuando existe. Obviamente se transgiversa, pero claro, también es cierto, hay canales a través de los cuales pues circula esta información, porque obviamente eso también da cuestión a otro tipo de delitos, como bien lo mencionaba el ponente precedente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, hay un caso en Italia que se dio ya hace unos 5 años, a través del cual una persona que acababa de cumplir 18 años, denunció a sus papás por el uso de su imagen y cómo estaban lucrando con su imagen cuando esta persona era bebé. Pero claro, me parece que es muy avanzado, o sea, ese tema hacia acá, pero lo que sí me parece es que claro, o sea, esta generación de conciencia, que siempre se habla de hay que tener prudencia, hay que tener conciencia, hay que tener tal cosa, es un tema de mucho trabajo, es un tema de muchísimo trabajo y de muchísimo cuidado. Pero es que muchas veces también parte del tema de la información o la desinformación de los propios padres, ¿no? Que piensan de que es normal y que muchas veces no tienen esta conciencia. Yo creo que estas campañas de concientización, estas campañas de información que se realizan son fundamentales, porque incluso la prevención, o sea, los elementos preventivos son muchos más que los elementos reactivos. Pero el tema acá es que, por ejemplo, cada persona pueda tener esta capacidad y esta conciencia, pero que exactamente esto no existe, ese es el tema, es la verdad. Entonces, este tipo de foros, este tipo de eventos, este tipo de acontecimientos que se dan para que se pueda dar a conocer un poco más, es fundamental, porque parte de la parte educativa. Muchísimas gracias, Maritza, por tu presentación. Muchísimas gracias por darnos este tiempo para responder las preguntas. Y antes de irnos, solamente para cerrar, agradecer pues tanto a María Alejandra como a Miguel, tanto para ti, el agradecimiento por pues estar el día de hoy acá. Y solamente así, rápido, rápido, rápido. María Alejandra, Miguel, Maritza, voy a pedirles así una idea fuerza, rapidita. Imaginemos que alguien está conectándose hace 3 minutos y no ha podido oír ninguna de sus ponencias, pero quiere llevarse algo de esta sesión. Rápidamente, así en idea fuerza, ¿qué es lo que ustedes querrían que las personas que están participando en esta sesión se lleven a casa? Para la reflexión, para conocimiento, para la búsqueda, quizá. ¿Sí? Empezamos contigo, María Alejandra. Bueno, muchas gracias. Creo que coincidimos los tres ponentes en que es importante que nosotros cuidemos nuestra información, ¿no? Porque una vez que se coloca la información en redes, es difícil que ya no aparezca, porque además no sabemos quién la copió, quién tiene ya esa información, por más que se borre por distintas formas. Entonces, es importante leer las políticas de privacidad, pedir que nos informen si es que no nos están informando, verificar a quién estamos dando nuestra información, que sea una web segura, una empresa formal, para que nosotros demos la información, y para las entidades pues que lean las obligaciones que tienen para que puedan cumplir y guiarse de los principios, porque si bien ahora tenemos diferentes técnicas de inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías que van saliendo, si nosotros nos ceñimos a los principios de la Ley de Protección de Datos, vamos a poder tratar adecuadamente los datos personales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra, por estar el día de hoy acá. Miguel, tu hora de reflexión, por favor. Miguel, estás sin audio, estás sin audio. Gracias, disculpa. Bien, sí, decía, muy puntualmente, la lucha contra la ciberdelincuencia hoy, pues exige un marco normativo sólido. Es muy importante eso. Y el uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación y la colaboración entre justicia, policía y ciudadanía, pues de alguna manera nos va a garantizar los derechos y la seguridad digital. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente por estar el día de hoy acá. Maritza, por favor, tu reflexión. Muchas gracias. Yo comparto totalmente lo que los ponentes precedentes han indicado. La información, la capacitación, la educación son sumamente claves, más aún cuando tenemos que estar conscientes de que todo lo que se cuelga en internet o que se de una u otra manera aparece, nos afecta, positivo o negativamente. Y creo que estos espacios son muy saludables. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres por participar el día de hoy acá.
Gracias a todas las personas, las más de 180 que llegaron a conectarse en algún momento de la ponencia por haber participado de esta primera sesión del 2025, novena ya de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Bienvenidos a este año 2025 para luchar todos o buscar todos una Internet mucho más segura. Gracias a todos, que tengan una linda tarde. Hasta la próxima sesión. Cuídense mucho. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.